totalmente sobrenatural. Mi invitado, Perry Stone, tiene información que muestra que dentro de 4 años, Israel ya no será dependiente de América. Pero te diré esto: América siempre va a ser dependiente de Israel. Estoy aquí con Perry Stone y Perry, me provocas a celos. Exactamente lo que la Biblia dice que debes hacer, porque en Romanos dice que el trabajo de los gentiles es provocar celos a los judíos. Tú estás haciendo lo que la Biblia dice. Tú me dijiste que la información de la que vamos a hablar y que has enseñado recientemente es sin duda la información más importante que has dado en todos tus estudios de las Escrituras. 100,000 horas. Sí, señor. Dime, ¿por qué sabes tanto en este momento y no hace 10 años? Pienso mucho en lo que Daniel capítulo 12 dice, que en los últimos días el conocimiento aumentará. Es un conocimiento espiritual. Daniel incluso dijo en su libro, no sería totalmente entendido. Y ahora, con la aparición del Islam fanático, la aparición de ISIS, con la aparición de la idea del Mahdi que debe llegar en un caballo blanco, ese Mesías islámico, claro, la gente decapitada, todo eso entra en las profecías que las personas nunca entendieron. Y pienso que es un tiempo de entender las señales cumplidas que digan son los últimos días. Israel no era una nación entonces, Jerusalén no era la capital, los judíos estaban por toda la tierra, Israel era un pantano y un desierto. Israel tenía que ser una nación, Jerusalén tenía que ser la capital, los judíos debían volver, la tierra tenía que florecer como una rosa, tenían que llenar el mundo con fruto. Esos son 5 de los 10 principales prodigios que debían pasar. Y cuando no es... ¿Qué es un prodigio? Es un presagio, un señal, un indicador. Y en otras palabras, es... ¿Todas las señales están aquí? Sí, Israel, Jerusalén y el pueblo hebreo, ya sea que las personas lo crean o no, son el indicador del regreso del Mesías. Y eso se remonta a la profecía en Daniel, las 70 semanas de Daniel. La iglesia gentil fue injertada al final de la semana 69 con la resurrección de Jesús. Y ha habido un cuerpo gentil, predominantemente desde ese tiempo, y ahora el pueblo judío es alcanzado. Es una señal en Romanos 11. Y cuando Dios abre los ojos del pueblo judío, esto está en Romanos 11, impacta a las personas. Él al final cerrará la puerta de los gentiles, y esa puerta se cerrará a través del rapto de la iglesia. Viene por la iglesia, Jesús viene por la iglesia, luego enfocará toda su atención de nuevo en Israel. El libro del Apocalipsis es muy claro sobre eso. En los últimos días, el periodo de tribulación es uno que se enfoca no en la iglesia, no en los creyentes, se enfoca en el santo, los santos de Israel, el remanente judío, etc. Se enfoca en ellos. Yo pienso, Perry, que si tú malinterpretas el plan de Dios para los judíos en Israel en los tiempos en que vivimos, luego irás a una peor herejía. Y eso puede ser una de las principales líneas divisorias entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia. Pero tú recibiste información que nunca se ha escuchado en ninguna otra parte, de que en 4 años Israel ya no será dependiente de América. Sí, y déjame, sin divulgar el nombre, es un profesor muy notable de la universidad, que está conectado con el Knesset y los líderes de Israel, y pasamos horas juntos, solo él y yo hablando, y dijo, te diré algo que te impactará. En 4 años, Israel ya no necesitará a los Estados Unidos. Y dije, es mejor que me expliques eso, porque desde 1948 hemos sido como un cordón umbilical conectados. Claro. Te voy a dar 4 razones de por qué, dijo. La número 1 son los campos de gas. Hay un campo de gas Leviatán y otros que fueron descubiertos en la costa mediterránea, que es territorio israelí. Y lo que Israel hará ahora es cambiar todo a gas natural y no usará petróleo. Hay personas en los Estados Unidos que hablan de hacerlo, pero no lo han hecho porque las compañías de petróleo son tan grandes y hay mucho ingreso ahí. Y él dijo que con el gas natural no nos preocuparemos de lo que pase con el petróleo saudí o ningún otro. Dijo, número 2, la tecnología. Dijo, también vendrá un tiempo, y prefiero no mencionar a las naciones y los países que me dijo, pero el equipo militar pronto se comprará no de los Estados Unidos, sino de otras naciones, e Israel tendrá su propio equipo militar. Algunas cosas como láseres, misiles guiados por láser, el domo de hierro, cosas de ese estilo. Podrán sacar tecnología más avanzada dentro de Israel. A veces tienen que usar a Europa y a Estados Unidos por ciertas
partes o ciertas cosas y unirlas todas, pero podrán hacerlas ellos. La otra cosa que me fascinó totalmente es que dijo que el pueblo judío e Israel está obteniendo avances médicos que no imaginas. ¿Sabes cuando te escucho hablar sobre Sí. eso? Yo creo que todo el mundo va a correr a Israel cuando esté enfermo. Encima de todo, oye, déjame decirte esto, ya tienen un tratamiento para la diabetes. Ellos ya lo tienen, y debo ser muy cuidadoso aquí porque esto podría salir contraproducente, pero están desarrollando un tratamiento para el Alzheimer. Ellos han desarrollado sistemas y conozco a una persona que es un comprador farmacéutico fuerte, uno de nuestros socios del ministerio, y gana premios por farmacéutica. Y dije honestamente, dime la verdad, ¿Israel tiene curas para esas enfermedades? Y la persona dijo sí, pero no sé si van a permitirlas en Estados Unidos porque la industria farmacéutica genera mucho dinero. ¿Sabes qué? Perry Ve a organiza Israel. viajes a Israel. Yo organizo viajes. Y cuando fue el ataque al Trade Center, sabía que sucedía. Tuve un incidente. Hablé de esto públicamente cerca de la costa de Luisiana. Habría un derrame de petróleo. Algo pasó con un derrame que causó que la economía tuviera repercusiones. Llamé a un pastor de Luisiana y le dije que cuando pasó el derrame de petróleo fue el cumplimiento de 5 cosas que vi. La más reciente, Sid, tiene que ver con tsunamis. Tal vez uno cada 2 semanas. Tengo un sueño de un tsunami y lo raro... Uno cada 2 semanas. No quiero que pase cerca de mí. Y no hablo en sentido negativo, se vuelve ridículo por el número de veces que pasa. Y mi esposa dice, ¿por qué no dejas de tenerlos? Y digo, cariño, lo único que creo es que el Señor nos está advirtiendo. Lo raro es que uno fue en la costa oeste y el otro fue muy fuerte en la costa este, lo que me pareció raro. Pero te diré dónde estaba y no diré el nombre de la ciudad. Le pido a las personas que nunca me pregunten, solo lo diré si el Espíritu Santo me lo pide. Ajá. Porque eso crea temor en las personas. Claro. Y no debemos hacer eso. Sin embargo, estamos cerca del agua en la visión. Mi esposa, yo y mi familia, todos juntos. Y fue en una casa de 2 pisos. Era como si estuviéramos viviendo en el área. Y ahí afuera vi la ciudad. Era una hermosa ciudad. Y había nubes negras formándose encima. Sabía que venía una tormenta. Una tormenta puede ser espiritual o natural. Y cuando me giré, recuerdo que le dije a mi esposa, y estoy omitiendo partes para ir al punto, algo grande está por pasar. Debemos llevarlos a todos a un lugar seguro. Algo grande va a pasar. Y fui hasta el piso de arriba. Estaba en el segundo. Y vi por la ventana de vidrio, una gran ventana de vidrio hermosa, y se podían ver 2 cosas. Se veía un hermoso puente y se veía el agua. De pronto pasaron 3 cosas a la vez. La primera que vi es que podías ver la señal grande interestatal que decía la ciudad a la que ibas o... Claro. Es una ciudad que no diré el nombre. Pero el puente conecta a la ciudad porque busqué al día siguiente en el mapa este tipo de puente y vi que una ola de tsunami llegaba. No quiero calcular, pudo ser de 15 o 20 metros de alto. Fue la cosa más grande que he visto. Y luego llegó... Vi el puente sacudirse y después colapsar. Para mí fue como si hubiera una explosión en la base del puente. Y no podía entender si el tsunami fue causado por un tipo de explosión en el mar y el puente se separó, pero lo que vi me impresionó. Lo que vi, la única forma de describirlo es diciendo que eran como las torres gemelas saliendo del agua con aspecto espectral, muy no un holograma, sino que era como un fantasma. Es la única forma de describirlo. Y salieron del agua y desaparecieron en la atmósfera, y esa ola entró y le pegó al primer y segundo nivel de los edificios. Y cuando vi el Trade Center, al despertar lo primero que dije, oh Señor, salí de esa visión. La llamo una visión, un sueño, porque es muy real, muy precisa. Lo primero que pensé fue, el puente está bajo ataque terrorista, se metieron bajo el puente y lo volaron. Fue mi primer pensamiento porque vi las torres que sufrieron el ataque. No estoy seguro si el puente está conectado al ataque, pero el tsunami era natural. Te diré algo, es absolutamente... Sid, en semana y 10 días tuve 3 sueños de un tsunami. Pero eran tridimensionales a todo color. ¿Conoces la diferencia entre un sueño y lo que llamo una visión en sueño? El hecho de que no dejaras de tener esos sueños, eso me dice que va a pasar en un corto periodo. Sí, y en uno de ellos, nunca olvidaré esto, había una roca blanca sólida. Una roca blanca sólida. Cuando fue el ataque del 11 de septiembre, tuve una visión de las torres cubiertas de negro. Yo corría diciendo, entremos en la roca, debemos entrar en la roca es Cristo.
Y dije, cuando tuve la visión del 11 de septiembre en el 96, y algunos que han seguido mi ministerio saben eso, tenemos fotos que datan de 1999, y saben de eso. Y recuerdo que dije 2 veces, debemos llegar a la grieta de la roca y escondernos en la roca, que es Cristo. Hace unas semanas, cuando tuve el sueño del tsunami, estaba escalando. ¿Conoces la tumba del jardín en Israel? Claro. Era esa roca sólida con una apertura, y el agua no entraba en esa apertura donde estaba yo, pasaba a un lado, pero había agua en todas partes. El Señor me mostró y dijo, esta es la grieta en la roca, yo soy la roca, soy el fundamento. Y todas las personas deben entender que deben refugiarse en mí. Escóndanse en mi presencia, conozcan mi presencia, aprendan a orar, aprendan a caminar conmigo. Y le diré esto a todos los que me están viendo ahora. Lo mejor que podría decirles es lo que Jesús dijo, no teman. Los creyentes no deben temer, el mundo debe temer, los pecadores deben estar aterrados, y si soy pecador, estaría aterrado. Pero no el creyente que conoce el final de la historia, pero debe estar informado. Debemos estar informados para informar a los familiares que no han sido salvados. Quiero que las personas estén informadas, que no estén en la oscuridad y que ese día las tome desprevenidas, pero tienes que llenarte de conocimiento para que puedas sentarte cuando las cosas pasen y decir, mira, esto fue predicho, es porque Dios es real. Dios nos da la profecía para probar que es real, porque Él nos avisa miles de años antes y luego lo lleva a cabo y podemos verlo. Yo tengo que preguntarte esto. Sí. Parece que todo está pasando muy rápido. Lo malo, lo bueno, lo feo, todo en la Biblia. ¿Por qué lo llamas un tiempo profético en corto? Explica eso. Claro. Dios cuenta el tiempo por ciclos sabáticos. Dios cuenta los tiempos por el pacto. Y Dios, de hecho, hay diferentes formas en las que Dios cuenta el tiempo, ¿sí? Una de las cosas que comienzan a pasar es lo que está en el verso de Mateo 24, donde Jesús dice habrá guerras, hambrunas, pestilencia y terremotos. Sí. El escéptico me dice que siempre ha pasado eso. ¿Por qué se fijan tanto en eso? Ha pasado desde el principio de los tiempos. Pero en los otros, lo mismo, Lucas 21, Marcos 13, Mateo 24, uno de los escritores dice esto, cuando todas estas cosas comiencen a pasar, todas estas cosas combinadas, y ahí está la clave. Nunca ha habido un tiempo, leí el otro día de cuántas guerras y rumores de guerra hay, más que en la historia, ahora. Ya sea en África, ya sea en Medio Oeste, más que en cualquier momento de la historia desde que el mundo nació. El número de terremotos ha incrementado en intensidad. Incluso en los Estados Unidos sabemos que en Connecticut ha habido terremotos. ¿Estás bromeando? ¿Oklahoma? Tiene varios al día. ¿Estás bromeando? Hay lugares de los que nunca has escuchado. Y descubrieron que hay una línea de falla de 3 kilómetros que corre de Irvine, California, Texas, justo ahí. Lugares de los que nunca oíste, ¿sí? Y en otras palabras, cuando esas cosas comiencen a pasar a la vez, así es como Jesús dijo, están en los últimos días, ahí deben comenzar a ver arriba y levantar la cabeza, porque la redención se acerca, así que... Debo decirte, cuando volvamos de la pausa, Perry descubrió información en referencia a todos esos medios seculares que se volvieron locos por las lunas de sangre, los días de fiestas, y nadie parece saber nada sobre el significado de eso. Pero Perry descubrió información que no se ha escuchado en ningún lado. Volveremos y hablaremos de eso. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Sid Roth aquí con Perry Stone. Y Perry y yo debatíamos las horribles obras de Hitler están a punto de repetirse. ¿Podría ser? ¿Podría suceder? He visto a 3 mujeres judías. En sus 80. Todas fueron sobrevivientes del Holocausto. Una tenía 5 años cuando conoció personalmente a Hitler. Él salió de un camión, de un vehículo de seguridad, caminó hacia ella, le tocó la cabeza y dijo, qué hermosa niña aria de cabello rubio y ojos azules. Ella era judía. Aceptó al Señor. Y esas 3 mujeres me dijeron, en 3 ocasiones diferentes, esto es lo que pasó Sid en los últimos 3 años. Lo de 1933 está pasando de nuevo y América no lo ve. El partido nazi se apoderó del sistema de bancos, se apoderaron de las normas, ellos regulan lo que puedes comer, regulan qué tipo de mesa puedes tener en un restaurante. Se apoderaron del sistema de salud. Alemania tenía un gran sistema de salud hasta que Hitler lo socializó. Y pasaron por 15 cosas, y no puedo contarlas todas, claro, pero esas mujeres sobrevivieron el Holocausto. Pasaron por las 15 cosas, Sid, que te sorprenderían. Las 15 cosas están pasando ahora en los Estados Unidos. Y simultáneo a eso,
Las lunas de sangre. Se habla mucho de esto. Sí. ¿Cuál es el área de la que la mayoría no habla? Te voy a dar 2. En el mismo marco del ciclo de luna de sangre va a haber señales de sangre, pilares de fuego y de humo. Investigué mucho y descubrí que son erupciones volcánicas. La primera luna de sangre pasó el 15 de abril de 2014. Ese día hizo erupción un volcán. Los siguientes 2 meses, los volcanes comenzaron a hacer erupción por toda la Tierra. Cuando ves las erupciones volcánicas en línea con las lunas de sangre, entonces sabes que esto no es solo otro ciclo de lunas de sangre, sino una señal del fin. La cosa que me sorprendió, y tengo que decir esto, es que nunca había nadie a hablar de los 3 recientes ciclos de lunas de sangre en 70 años. Y mira cómo están conectadas. Aquí vamos. Una fue en 1949 y 50. Fue después de que Israel fue restaurada como nación. Una fue en el 67 y 68. Fue después de que Jerusalén fue restablecida como la capital de Israel. Y la siguiente serie es en 2014, claro, 2015. Mira lo que pasa. En 1949 y 50 hubo un gran avivamiento de sanidad, donde casi todos los hombres eran menores de 30 años dirigiendo este avivamiento de sanidad. Oral Roberts comenzó a predicar a los 30 en el 48. Morris Cerullo solo tenía 17 años. Eran hombres jóvenes. No piensas en eso ahora, pero todos eran jóvenes menores de 30 años prácticamente. Ahora mira esto, me encanta. La segunda ola de lunas de sangre del 67 y 68 fue el avivamiento carismático. La fecha oficial de la renovación carismática fue en junio de 1967. Eso fue absolutamente, y se me pone la piel de gallina, tendrás que soportarme un minuto, se siente el mover del espíritu. Lo que está pasando en 2014-2015, en el ciclo en el que estamos, con esta serie de lunas de sangre que caen en la Pascua y los tabernáculos exactamente, es el último derramamiento del Espíritu sobre hijos e hijas. Sid, lo vivimos ahora, igual que hubo un avivamiento de sanidad en el primer ciclo de lunas de sangre, hubo una renovación carismática, ahora es el derramamiento de hijos e hijas. ¿Qué sucede con los jóvenes y contigo? Escucha esto, voy a cumplir 56 años, ¿sí? Pero Dios me dijo que sería padre de una generación, no sabía qué significaba. El año pasado, tuvimos a 4,100 jóvenes en una conferencia. Más de 500 fueron salvados y 500 bautizados en el Espíritu Santo. Este año, 6,000. Tuvimos que cerrar las inscripciones, Hablas de jóvenes. Los jóvenes están tan hambrientos de Dios como fue profetizado. Justo que así. serían hijos e hijas y no cabrían en los edificios. Es increíble. Y no solo con nosotros, podría nombrar otros ministerios, pero hay otros ministerios de jóvenes que tienen 5, 6, 10, 15, 16, 20,000 jóvenes, 30,000 jóvenes presentes. Y si lo grandioso de esto es que quieren el mover del Espíritu Santo, es lo que anhelan. Te voy a decir algo, Es Perry. increíble. Llegamos a un tiempo en que los jóvenes van a ser salvados radicalmente porque Absolutamente. van a ser, a falta de palabras, van a ser normales. Normal como lo define la Biblia. Sí. Y no van a... ¡Aleluya! No, y no van a tolerar la religión tibia. Por Y supuesto. te diré algo, no solo los jóvenes quieren la realidad, todos la queremos. Sí, amén. Sabes, vi esto con mis propios ojos. Vi a un grupo de jóvenes, cientos de ellos, literalmente regocijándose y danzando frente al Señor 3 horas sin parar. Sin siquiera para ir al baño, no Espera, paraban. necesitas una hora de servicio para que la gente asista a la iglesia. No me digas, deja que el mundo sea normal. Sí. Normal, de acuerdo con las palabras del Dios vivo. Si no conoces a Jesús, sé normal, arrepiéntete Sí. de tus pecados, pídele que venga a morar dentro de ti y se vuelva el Señor de tu vida. Sí. Que todo el mundo se vuelva normal. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, Sobrenatural. Mary, tuviste una tipo de distrofia muscular con la que naciste. ¿Cómo se llama? Charcot-Marie-Tooth.
¿Y cuál fue el diagnóstico para esta enfermedad? Que es una enfermedad incurable. Afecta tus extremidades, tanto tus brazos. Comienzas a desarrollar una atrofia y pierdes el uso de ciertos grupos de músculos. A la edad de 12 desarrollaste esclerosis y dice aquí que tu espina tenía una curvatura de 33 grados. Sí, la escápula de un omóplato se desarrolló más que la otra. Así que mi espalda estaba muy desviada y tenía sensación de ardor, y si levantaba algo, normalmente debía acostarme por 1 hora porque el dolor era tan grande que debía esperar a que pasara antes de poder moverme. Cuando tenías 19 años, adelantándonos un poco, fuiste sanada. ¿Cómo sucedió? A la edad de 14, fui a una cruzada de David Wilkerson, y el Espíritu Santo dijo, ve al frente. Y dije, soy salva, tú sabes que soy salva. Y él dijo, yo quiero que tus compañeros de la escuela sepan que lo eres. Pasé al frente, llené una tarjeta y me discipularon por correspondencia leyendo el Evangelio de Juan. Y al estudiar el Evangelio, el Espíritu Santo resaltó la Escritura y Jesús los sanó a todos. Y yo me aferré a que yo era parte de ese todos, y luego me crucé con esta escritura, y Jesús expulsó a los demonios y ellos sanaron. Y miré mi cuerpo como un niño y dije, esto es el diablo. Así que busqué escrituras. A la edad de 14 comencé a leer por toda la Biblia y me encontré con Santiago 4:7. Sométanse a Dios y resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Y por 5 años me apoyé en esa escritura. Mi madre me llevaba donde pensaba que podían imponer manos sobre mí, orar por mí, y en esos 5 años, cada parte de la enfermedad dejó mi cuerpo. Yo sabía que hicieron un análisis de tu espina y la curvatura. ¿Qué dijeron los doctores sobre eso? Porque, por cierto, había una cirugía que posiblemente la corregiría, pero no te hicieron la cirugía. ¿Qué dijeron los doctores? En el Centro Médico Infantil Duke, me examinaron periódicamente por 5 años cuando estaba declarando las escrituras, creyendo por mi sanidad, y paulatinamente se fue alineando y solo sacudían la cabeza porque cada vez que iba la curvatura se iba corrigiendo más. Pues bien, pasaron 16 años, adelantémonos, con 5 hijos, un matrimonio. Tuviste un problema en la iglesia, fuiste ahí, ellos literalmente te avergonzaron. Públicamente. Públicamente te humillaron, te hirieron, y 6 meses después, la enfermedad regresó, pero aún mucho peor. Mi esposo y yo salimos a caminar cerca de la casa. Fuimos a un parque y al salir del parque, en un paso me paralicé debajo de las 2 rodillas. Y Rich seguía caminando y comencé a gritar su nombre, Rich, Rich. Y él se giró y dijo, vamos. Dije, ven aquí. Y él volvió y dijo, ¿qué sucede? Dije, no puedo caminar. Y dijo, ¿a qué te refieres con que no puedes? Dije, no puedo mover ambas piernas. Y tuvo que ir a la casa, traer el auto y cargarme para subirme a él, y comenzaron los días más oscuros de mi vida. Pero cometí un error en ese momento. ¿Qué hiciste? En mi corazón dije, la enfermedad ha regresado. Y estuve de acuerdo en mi corazón con la enfermedad y debí haberlo resistido. Esos síntomas pueden volver a través de las mismas fuerzas demoníacas que las trajeron al principio. Y si puedes resistirlo en ese momento, no tendrás que sufrirlo. Es el mejor momento para resistirlo. Y Dios me dio una clave para eso. Él dijo, si declaras Juan 10:10, y vives el resto de tu vida por esa escritura, no lidiarás con esa situación. Y Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y Él dijo, si vino a robar, matar o destruir, para ti, lo que sea, tus pensamientos, tu cuerpo físico, no entres en acuerdo con eso. Y si te brinda vida, es ahí donde estás de acuerdo, es ahí donde abres tu mente, en eso te enfocas, pero debes resistir cuando venga a robar, matar y destruir. Y sabes que ella se aferró a esa escritura, pero en ese tiempo se sentía en un pozo tan profundo que en realidad querías morir. Así es, aparecieron migrañas en racimo, estuve en cama por 16 días al mes, eran muchos.
y tenía 4 días de migrañas, tal vez 2 sin ellas, 5 días de migrañas, y era un círculo vicioso. Día tras día no sabía si podía recuperarme, y el dolor era tan grande que dije a Dios: mi esposo es apuesto, es muy amable. Alguien más puede venir aquí y cuidar a nuestros hijos porque me estoy rindiendo. Y comencé a odiarme, comencé a despreciarme y clamé a Dios: por favor, déjame morir. Nosotros vamos a volver. Pero ella también exclamó una pregunta. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Así que Mary estaba desesperada, como ya lo dijo ella, y buscaba a Dios y encontró Juan 10:10. Y luego Dios te dio una revelación sobre eso. Dije: Dios, ¿por qué me está pasando a mí? Y él dijo: ¿por qué crees que yo te lo envié? Y dije: ¿de qué estás hablando? Y dijo: mira el cielo. Yo no tengo bodegas de enfermedades para enviar a la gente. Y dije: bueno, entonces, ¿cómo es que la enfermedad ha vuelto? Y él dijo: tu corazón fue herido en esa iglesia, y en lugar de correr hacia mí por sanidad, tú te alejaste, porque me volví una persona muy reservada, y Dios dijo: al haberte alejado, creaste una pista de aterrizaje en tu corazón porque no fuiste sanada y el enemigo pudo aterrizar la enfermedad. Y luego leíste una escritura que el estanque de Bethesda y este hombre que sanó. Eso cambió todo. Dime lo que Dios te mostró en esa escritura. Primero explica de qué se trata la escritura y luego dinos qué pasó. Y cuando la enfermedad regresó, comencé a encogerme porque no podía caminar y mis huesos tuvieron osteopenia. Encogí 5 centímetros, mi cuerpo comenzó a atrofiarse. Mi esposo dijo: Mary, vamos a hacer una remodelación de la casa para que tengas una piscina, porque los pocos músculos que tienes necesitas usarlos porque cuando tu cuerpo va debilitándose comienzas a morir. Así que salí con mi Biblia y pensé: pasaré tiempo con Dios antes de entrar. La dejé caer en mi regazo y mis ojos vieron Juan 5 y leí los primeros 2 versos. Y Jesús iba caminando y dijo al hombre: ¿quieres en verdad ser sano? Y el hombre le respondió: cuando el ángel viene y agita el agua, alguien más entra ahí primero. Y Jesús termina sanando al hombre. Esa fue mi conversación después de leer el pasaje que cambió todo. El Espíritu Santo me dijo: ¿qué piensas de esta historia? Dije: bueno, es una linda historia. Y él dijo: tú no la crees. Y dije: bueno, nunca oí a algún pastor predicar esto. Nunca oí a nadie hablar de ángeles sanadores. Y el Espíritu Santo me dijo: si ese hombre no era sanado, hubiera ido a otro lugar. Y en ese momento la fe de Dios vino a mí. Y miré sobre la piscina y dije: tengo agua, quiero que el ángel de Juan 5 venga y agite esta agua. Y durante 2 años que entré a esa piscina, tuve esas conversaciones con el Espíritu Santo que se volvieron mi libro, fueron todas las claves que me dio. Y a través de esas conversaciones, esa pista de aterrizaje en mi corazón sanó y todos mis síntomas se fueron y así fui libre de enfermedad y dolor. Bueno... y una de las claves es ser agradecida. Y dime sobre esa experiencia de tus pies y ser agradecida. En una conversación que tuve con el Espíritu Santo, él dijo: da gracias por tus pies. Y dije: ¿por qué? No funcionan. No podía moverlos, literalmente no podía mover mis pies. Y comencé a tener una visión, porque los veía hablando con el Espíritu Santo y mis pies no estaban ahí. Vi muñones al final de mis piernas. Bueno, eso me asustó y levanté mi pierna y comencé a sacudir mi pie y dije: gracias, Jesús, por mis pies, gracias por mis hermosos, hermosos pies. Y el Espíritu Santo me dijo: no puedes despreciar maldiciendo partes de tu cuerpo y obtener tu sanidad. Así que cambió mis pensamientos sobre cómo me expresaba de mí y de las partes de mi cuerpo que no funcionaban. Dime sobre imponer manos. ¿Qué te mostró el Espíritu Santo? Pues yo estaba aislada, me habían herido. Seguía yendo a la iglesia con mi familia, mas no hablaba con nadie y... muy pocas personas. Fui lastimada y estaba muy aislada y encontré aquella escritura: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y dije: Espíritu Santo, tengo manos. ¿Funcionará para mí si impongo las manos en mí? Él dijo: el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti.
Así que todos los días tomaba mi mano y decía, ordeno a cada célula de mi cuerpo alinearse con la palabra de Dios. Tomé esas escrituras y puse mi nombre en ellas, y esas escrituras se volvieron una realidad que puedo imponer manos sobre mí y ser sanada. Te diré que ¿estás listo para que practiques lo que acabas de escuchar? Muy bien. Si eres un creyente en Jesús, yo quiero que todos pongan sus manos, si es posible, donde quieres sanar. Y si no puedes poner tus manos en el lugar, pon tus manos donde sea, porque la palabra de Dios dice que impongas manos en el enfermo, no dice dónde. Bien, ahora, quiero que tú los guíes en una oración para sanar ahora. De acuerdo. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos que tu palabra dice que impongamos las manos en el enfermo y sanará. Y Padre, entramos en acuerdo según el pacto de sangre por lo que Jesús compró en el Calvario, e imponemos manos en nosotros y ordenamos a cada célula en nuestro cuerpo alinearse con la palabra de Dios. Cada órgano, cada tejido, todo aquello que ha tratado de exaltarse sobre el nombre de Jesús va a ceder en el nombre de Jesús. Cuando volvamos vas a conocer algo que acabo de saber ayer en la noche. La frecuencia con que Mary habla o canta lenguas sobrenaturales, esas lenguas... Eso su programa es Sobrenatural. Y por 2 años Mary estuvo en esa piscina creyendo a Dios y desarrollando tal relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le decía una cosa tras otra, para que se manifestara su sanidad. ¿Qué? Una de las cosas que me dijo fue... Le decía, me disculpaba con él todo el tiempo. Lo siento, Dios, siento mucho no poder hacer más por mis hijos, por tu iglesia. No puedo enseñar los domingos, no puedo hacer esas cosas. Y el Espíritu Santo me dijo, yo quiero que sepas que mi amor por ti es independiente de tus dones. Y dije, ¿tú me amas como estoy? Dios nos ama como estemos. Y esa revelación de lo amada que era me ayudó a comenzar a amarme. Y caminé y hablé con él por 2 años. Y en 2 años todos los síntomas, una vez más, y estos eran más fuertes de los que tuve, desaparecieron completamente. Recuperé mi vida, recuperé el uso de mis manos y el de mis piernas. Esta es una historia muy graciosa. Ella recupera el uso de sus manos y Dios le dijo que pintara. ¿Qué pensaste sobre eso? Solo me giré. Fue una conversación de 2 años. Pero pongamos una fotografía de una de sus pinturas porque ella finalmente obedeció a Dios y descubrió, ella creía no tener talento artístico y que sus manos no fueron creadas para pintar, pero esto es lo que ella hace ahora. ¿Sabías que cuando Dios dice todo es posible, lo dice en serio? Dime sobre la revelación del pacto de sangre brevemente. Durante esos 2 años asistía a un estudio bíblico y me enseñaron 4 claves: el nombre de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la sangre. Y ellos me enseñaron que cuando estás en un pacto de sangre con Dios Todopoderoso, lo que te pase a ti, le pasa a Dios. Si no tiene derecho en Dios, no tiene derecho en ti. Y veía hacia mi cuerpo y dije, esta enfermedad no tiene derecho en mi Padre. Y soy una con Él a través de la sangre de Jesús, así que no tiene derecho en mí. Y comencé a clamar la sangre de Jesús. Yo decía, aplico la sangre de Jesús sobre mí, dentro de mí, a mi alrededor, entre todo mal y yo y el autor del mal. En el nombre de Jesús, cuerpo, debes alinearte con la palabra de Dios. Y enemigo, tú no puedes traspasar el linaje. Mary, tú aprendiste tanto sobre orar en lenguajes sobrenaturales y lenguas, y un día tú orabas en tu lenguaje. Y un nuevo lenguaje surgió. Dime sobre ese nuevo lenguaje. En la piscina, el Espíritu Santo me dijo, quiero que consigas música de Morningstar. Dije, ¿por qué de ellos? Él dijo, están en la vanguardia de lo profético. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Así que ordené un CD y cuando canté
con ese CD, ellos saben cómo fluir en la presencia. Entré en una esfera de la presencia como nunca antes en mi vida. Y canté en mi lenguaje de oración y este nuevo lenguaje surgió. Y en ese lenguaje me siento tan amada y las promesas son muy reales. Porque en nuestro trayecto para avanzar debemos adorar. Y eso nos lleva ante el Rey, nos lleva a su presencia. Y cuando entramos en su presencia, esa luz tiene que disipar la oscuridad con la que luchamos. Te diré algo. Da una palabra para alguien en cuanto a qué hacer si los síntomas vuelven rápidamente. Trátalo como un síntoma mentiroso. El dolor volvió a mi cuerpo. Por 3 semanas mi dedo del pie izquierdo palpitaba como antes. Carro y otras cosas, y tenía mucho dolor y el espíritu dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, no lo sé, ¿qué estoy haciendo? Él dijo, no estés de acuerdo con eso, trátalo como una palabra de conocimiento. Y en mi carro yo no podía voltear y decir, alguien tiene dolor en su pie izquierdo. Y bueno, y él me dijo, ora esta oración. Padre, quien sea en el cuerpo de Cristo que tenga este dolor, justo aquí le ordeno que se vaya en el nombre de Jesús. Así que lo dije y se fue, y el enemigo ya casi no pone dolor en mí porque sabe que lo trataré como una palabra de conocimiento. Porque cosechamos lo que sembramos. Podemos sembrar oraciones para las cosas que queremos, por nosotros mismos, y cosechar sanidad y enviar sanidad a las personas que no conocemos. No sé tú, bueno, eso es tan profundo. ¿Entendiste eso? Cuando Y viviste un estilo muy a lo loco. Y hay otro hombre que está involucrado en drogas, con el que te involucras, y él actuaba como loco contra ti. Era como si fueras un imán que atraía problemas hacia ti. Absolutamente, y creo durante este programa Dios hablará a muchas personas. Tal vez hay un patrón en sus vidas y es un patrón de abuso. Se sienten atorados, y yo era una de esas personas, fui una víctima. Antes de Jesucristo, tenía este letrero en mi frente: ven y abusa de mí, ven y viólame. Y las personas, a los abusadores les atraen las víctimas. Entonces tuve otro matrimonio horrible, pero la parte buena de eso, tengo una hija de 20 años que es misionera, y hace 2 meses guié a mi segundo esposo al Señor, gloriosamente. Muy bien, quiero llevarte. Obtuviste un buen trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, debido al abuso, porque hay un punto en el que ya no puedes más. Y debido a este abuso, aún teniendo a su hija, la vida no vale la pena. Ella iba a cometer suicidio. Ella va a trabajar y su jefe le dice, ¿y si no te preocupaba que al cometer suicidio tendrías problemas con Alá? Sí, pero pensé que Alá no estaba complacido conmigo y que me odiaba, así que no había forma de ganar su aprobación. Yo era un fracaso a mis ojos. Entonces, la mañana antes de ir a trabajar, cuando planeaste cometer suicidio, ¿qué sucedía en tu cabeza? Bueno, desperté y vi a mi hija. Ella tenía 2 años y medio y había una voz en mi cabeza diciéndome, cualquiera puede ser mejor madre. Y esa misma voz me decía que mi vida no valía la pena, y normalmente hago así cuando el enemigo habla, porque debemos reconocer la voz del enemigo y discernirla, y en esa mañana solo escuchaba al enemigo y creía en esa mentira. Y la llevé a la guardería y comencé a planear mi suicidio. Muy bien, ¿y tú llegas a trabajar? ¿Qué pasó? Bueno, fui al baño a llorar porque mi pena era tan grande y comencé a tener un cierre con Dios. Y no sabía entonces con cuál Dios hablaba porque iba a estudios de la Biblia en ese tiempo. En el trabajo. Donde había cristianos y había un estudio bíblico. Sí, así que iba ahí para complacer a mi jefe, creyendo que eso me aseguraría mi trabajo. Excepto que me dijiste que escuchabas sobre una mujer con quien te relacionabas y que el enfoque de Jesús era muy diferente al enfoque de Alá. Dime sobre eso. Ese fue mi primer estudio bíblico de Juan capítulo 8, la mujer adúltera. Cuando la aventaron a los pies de Jesús, ¿qué hacemos con ella? De acuerdo a la ley de Moisés, debemos apedrearla. Él no la condenó, sino que le dio otra oportunidad. Pero de acuerdo con la ley Sharia, ella debía ser apedreada hasta la muerte. Y eso perforó mi corazón. El amor de Cristo fue mi primer estudio bíblico.
Pero volviendo al día que planeaba mi suicidio, yo dije que nunca podría ser cristiana, que ellos eran infieles y estaban destinados al infierno. Y como no era una buena musulmana, pensaba que Alá me había desheredado. Así que sería mejor para mí que solo me suicidara. Y sin siquiera pensar en las consecuencias, solo quería terminar mi pena. Entonces fui al trabajo y fui al baño teniendo un cierre con Dios y comencé a preguntar: ¿por qué me odias tanto? ¿Por qué me abandonaste y me olvidaste? ¿Qué hice tan malo? Limpié mi cara, corrí a mi lugar. Mi jefe me llamó a su oficina y él dijo: te voy a decir algo que nunca he hecho antes en mi vida. Y dijo: sentí en mi espíritu que Jesús sabe lo que vas a hacer. Y debo decirte, Él me dice que te diga que no te abandonó ni te olvidó. Está contigo desde que naciste. Contigo. Y que Estaba contigo desde que naciste. cuando fuiste, Cuando te violaron. cuando te abusaron, estaba a tu lado. Cuando te patearon en el suelo como a un perro, estaba a tu lado. Cuando pusieron un cuchillo en tu garganta, estaba a tu lado. Él intercedió por ti para que un día voltearas a Él. Y ahora te pregunto, ¿quieres recibirlo como tu Señor y Salvador? Gracias, Padre. Bueno, ahora tienes el conflicto de estar en problemas con Alá, pero lo que sigue realmente te metería en problemas con Alá. ¿Qué hiciste? Bueno, en ese punto no pensaba nada, porque Dios estaba en ese cuarto. Y por primera vez en mi vida experimenté la presencia de Dios y Él era real. No entendía la Trinidad. Yo no conocía la doctrina, pero sabía que Jesucristo era real y me abrazaba. ¿Y sabes algo? Su situación era imposible. Y adivina qué pasó. De la nada, un hombre te llama por teléfono y ¿qué te dice? Bueno, eso fue después de mi salvación. Estaba en ¿Cierto? quiebra y pasando por pruebas, y un hombre llama y dice: mi nombre es tal, y pude sentir autoridad en su voz. Por primera vez en mi vida sentí esa autoridad. Él dijo: hermana Isik, hemos orado por ti, hemos orado por tu salvación, alabado sea Dios. Y quiero invitarte el fin de semana a nuestra casa, mi esposa y yo. Y dijo: si vienes, vamos a bendecirte, pero te daremos un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo. Y tú dijiste, ¿seguro? Yo necesitaba esperanza, necesitaba algo en mi vida y no acudía a una iglesia llena del Espíritu que creyera en milagros o algo así, pero había hambre en mí y quería creer en lo que él decía, pero dije: no tengo gasolina en mi carro, no puedo viajar por 5 horas a su casa. Y luego él dijo: sé que no tienes esa clase de fe, pero oraré por tu carro ahora mismo y lograrás llegar a mi casa. ¿Y? Y él continuó, dijo: si te quedas a mitad del camino, te prometo que iré a buscarte, pero sirvo a Dios, sé que no te quedarás atorada. Y dije: voy a mi carro ahora. Puse a mi hija, tenía casi 4 años en ese tiempo, entré en mi carro y dije en mi corazón: conduciré hasta que el carro se pare. Y comencé a conducir e hice 5 horas a su casa. ¿Tanque vacío? Vacío, completa y totalmente vacío. Llegas a su casa, ¿qué te dice? Bueno, en ese tiempo yo tenía un pie en la iglesia, el otro estaba en el mundo y yo no tenía un buen entrenamiento bíblico y tenía pecados en mi vida. Y en cuanto me vio, cayó al suelo y comenzó a orar en lenguas y nunca había oído lenguas en mi vida. Y todo lo que él decía llegaba a mí sin un acento, en turco perfecto, en mi lengua materna. Y él confesaba mis pecados a Dios. Él nombraba mis pecados uno por uno. Y ese hombre, yo estaba asombrada, estaba ahí viendo a este hombre americano de ojos azules alto hablando en turco perfecto. Y se levantó. Y él dijo, él me vio a los ojos, muy intenso, muy fuerte, y dijo: hermana, no sé qué dije, pero tú sabes qué dije. Toma a Dios seriamente. De acuerdo. Ahora pues déjame decirte, ella toma a Dios tan en serio que el fuego de Dios la golpeó.
Cuando volvamos, no solo la golpeó. Ella quiere orar para que el mismo fuego venga sobre ti. ¿Estás listo? Bien. Muy bien, yo sé que ya quieres oír esto. No tiene gasolina, viaja por 4 o 5 horas en un carro sin gasolina. Llega a casa de un completo extraño. Él supo de ella porque su iglesia oraba por ella y él se sintió movido a llamarla. Y la llama, luego ora en lenguas. Resulta ser turco perfecto. Y él le dice todos los pecados de su vida. ¿Y luego qué pasó? Bueno, yo vi mi pecado y lloraba. Luego él hizo esto como hermana, ¿entiendes? Y comenzó a hablarme y yo me desmayé. Pero cuando volví en mí era completamente diferente. Fui transformada completamente. Y todas las mentiras y engaños del Islam me dejaron. Sentí como si 1000 demonios me dejaran en ese momento. Y ella tuvo un hambre sobrenatural de más y más y más de Dios. Y Dios la cubrió. Un día vas a la iglesia y hablaban del derramamiento del Espíritu Santo y el poder de hablar en lenguas tal como oíste en tu propia lengua. Y él no hablaba nada de turco. Luego tenía tanta hambre después de eso. Me sentía, vaya, sirvo a un Dios para quien nada es imposible. No puedo ponerlo en una caja nunca más. Y comencé a ir a una iglesia espiritual y a creer en todo lo que la Biblia dice sobre Dios y lo que hizo. Y luego el pastor una noche hizo un llamado al altar. Si quieren ser llenados con el Espíritu Santo, solo vengan. Antes de que terminara de hacer el llamado, me lancé al altar. Quiero ser llenada por el Espíritu Santo. Antes de que él terminara. ¡Bum! El fuego de Dios, como un líquido, cayó sobre mí. Mis rodillas temblaban, era como un poder eléctrico de Dios. Y abrí mi boca en obediencia y solo comenzó como mariposas que salían de mi boca y comencé a hablar en lenguas. Y cambió mi vida, ministerio, todo. Bueno, con el trasfondo del que venías, ¿cómo? Dime cómo logras tanto gozo, tanta paz. Dime cómo. Bueno, ese gozo es sobrenatural porque debemos tener el gozo del Señor como creyentes y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Yo comencé a buscar el gozo de Dios en mi vida porque no tenía gozo. Era creyente, pero tenía algo de gozo, pero no era real siempre. Y luego busqué a Dios para manifestar su gozo en mi vida y lo hizo. Pero no fue solo recibirla, aprendí a mantenerlo y ejercitar ese gozo todos los días. Y eso pasó con la libertad en Cristo, aceptando y recibiendo mi identidad en Él porque me sentía fea y tonta, como me decían. Y comencé cada mañana a declarar, fui formidable y maravillosamente creada a la imagen de Dios. Y la palabra de Dios comenzó a burbujear dentro de mí. Así que el gozo viene al estar de acuerdo con la palabra de Dios. Voy de la mano con Dios. Y dije sí y amén a su palabra, para mí. Ahora, ¿cómo? Tú tienes como 6 millones de seguidores en Facebook, mayormente musulmanes. Imagino que muchas de esas mujeres que son abusadas en países musulmanes se identifican contigo. También haces televisión. Sí. Dime el tipo de mujer que te escribe cuando te escuchan hablar. Bueno, comienzan a ver una esperanza en la oscuridad y dicen, quiero el gozo que tú tienes, quiero reír, nunca he reído en mi vida. Y quiero decirte, hasta que vine a América, nunca reí en mi vida. Ahora en Jesús comencé a reír fuerte porque en mi cultura solo las prostitutas o malas mujeres ríen fuerte. Y ahora no me importa, solo río y Dios me da ese gozo. Bueno, te diré que hay muchas mujeres viéndonos ahora en otros países, pero y también en los Estados Unidos de América, que tal vez no han sido abusadas como tú, pero son abusadas y piensan que no hay salida. Sí. Háblales. Bueno, solo quiero decirte, si hay falta de gozo en tu vida, has pasado por pruebas, tragedias, tal vez violación, tal vez una violación en la familia, y ves a tus circunstancias y dices,
Nada bueno sale de mi vida y nunca puedo reír. Tienes tal angustia y pena en ti. Estoy aquí para decirte, no vengo de un pasado perfecto, sino saliendo de un desastre, saliendo de las tragedias yo sola, que Dios puede restaurar.